Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. En esta oportunidad quiero analizar una de las expresiones del apóstol Pablo, lo expresa varias veces, y es Pablo prisionero de Jesucristo. ¿Qué quiso decir Pablo cuando hablaba de que era prisionero de Jesucristo? ¿Acaso solamente lo escribió cuando él estaba en la cárcel? ¿Era únicamente la expresión de su corazón sentirse prisionero por causa del Evangelio? ¿O hay algo más en la vida del apóstol Pablo, como en la del apóstol Pedro, que también estuvo preso? ¿O el apóstol Juan, cuando estuvo en la isla de Patmos, también prisionero? Prisioneros de Jesucristo. Esto ha dado a pensar que de alguna manera estas prisiones y estas cárceles tenían, por supuesto, un propósito. Propósito de formar carácter, un propósito de humildad, un propósito, en fin, de muchas cosas que Dios quería formar en ellos. Ahora bien, esta porción que leí es la carta de Filemón, capítulo 1 y verso 1, que él comienza diciendo así: Pablo, prisionero de Jesucristo. Ahora, nosotros podemos encontrar entonces diversidad de prisiones que de alguna manera pueden abordar nuestra vida. Pueden haber prisiones de el alma, el cuerpo y el espíritu. Es decir, que de alguna manera hay situaciones, o incluso el mismo pecado puede hacernos prisioneros en esos tres apartados que mencionamos. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera hay cierta limitación. Todo lo que nos limita la libertad, ya sea en pensamiento o en deseos o en actuar, son de alguna manera prisiones. Jesús en el libro de Mateo expresó cuando estaba en Getsemaní, y él declaró, entonces dijo Jesús: mi alma está afligida hasta la muerte. De alguna manera, al estar afligido hasta pensar en la muerte, de alguna manera es una cárcel, es una limitación de la libertad. Como hoy existe el miedo al coronavirus, por ejemplo, puede llegar a ser una cárcel de tu alma, de tus pensamientos, de tu sentir. Ahora bien, cuando Jesús, luego de expresar eso, de que su alma estaba triste hasta la muerte, dice al Padre: Padre, si fuera posible que esta copa pasara de mí. Él estaba irremediablemente, si lo podemos decir así, destinado por el plan del Padre a ir a la cruz del Calvario. Por supuesto que él lo hacía no solo como un mandato del Padre, sino que había un amor entrañable por la raza humana. Por supuesto, él como humano que vino a la tierra tenía sentimientos. Cuando Jesús se encuentra en el templo, aquel hombre que había sido libertado de su enfermedad que le impedía caminar, parapléjico, allá en el estanque de Betesda, el Señor, cuando lo encuentra, le dice: mira que has sido sanado, pero ten cuidado, dice. Mira que has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Muchas veces las enfermedades suelen ser cárceles en el cuerpo, porque te limitan tu movilidad, te limitan tu poderte sentir
pleno en la vida, en actividades que no puedes ya no realizar, dependiendo de la enfermedad. Es decir, entonces, que hay tantas cárceles que, incluyendo el espíritu humano, imagínate si la Biblia dice que somos capaces de contristar al Espíritu Santo. Imaginemos que, por supuesto que podemos hacer mucho en nuestro espíritu humano, entristecerlo, lo que hoy los médicos le llaman depresión. Por supuesto, el apóstol Pablo empieza a decir que la vida del cristiano de alguna manera está invitada a que se autolimite voluntariamente. Limitarse voluntariamente aborreciendo lo malo. Limitarse voluntariamente a perdonar. A veces nos limitamos y no queremos perdonar. Pablo decía en Romanos, pues, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Esto nos habla de una limitación que no nos permite, de alguna manera, hacer el bien. Sigue diciendo, si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubriendo el apóstol Pablo y recordándonos que dentro de nosotros hay una nueva criatura, pero también hay una vieja criatura, carnal, que solamente desea hacer lo malo. Y entonces nos limita a poder expresarnos, a hacer el bien. Y sigue diciendo, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hacen guerra contra la ley de mi mente y me hacen prisionero, fíjese, prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, entonces, que durante el transcurso de la vida cristiana encontramos prisiones, encontramos una ley del pecado que nos puede tener prisioneros de nuestros malos pensamientos, de nuestros malos deseos, o de puramente pecados abiertamente ejecutados. Entonces, ¿qué hacer? Dios Padre, proveedor del perdón por medio de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz del Calvario, nos recuerda entonces que la solución está en que tenemos alguien que aboga por nosotros y que al arrepentirnos y pedir perdón, entonces nos libramos de esa prisión. Ahora, el apóstol Pablo nos invita, y muchos otros apóstoles nos invitan a que aborrezcamos lo malo, que escapemos, que no cedamos a la tentación que muchas veces nos hace prisioneros y nos esclaviza. Pedro, Juan y Pablo estuvieron prisioneros por predicar el Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿estoy yo en alguna prisión? ¿Estás tú en alguna prisión? Medita en que si hay algo que te está limitando, porque no puedes hacer las cosas buenas, sino que más bien haces lo malo. Recordemos que la Biblia dice que no hay nada más terrible que el corazón humano, que está tendiente y constantemente hacia el mal. Pablo en ese capítulo 7 de Romanos nos recuerda que gracias a Dios por Jesucristo, que nos da la oportunidad de que a través del perdón buscamos estar en paz con Él. Medita entonces, ¿será que estás en una cárcel? ¿Será que yo estoy en una cárcel, prisionero de mis pensamientos, prisionero de algún pecado repetitivo, prisionero de mis malos sentimientos? Te invito entonces a que analices tu vida y te preguntes, ¿soy prisionero de algo? Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.